Y a las 4:15 de la tarde recibimos para continuar en la reflexión y el análisis sobre lo ocurrido el día de ayer al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, pero también pues analista y formado en el ámbito de la historia. Bienvenido, rector, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes y un abrazo. Un abrazo para usted, padre Virtuoso. Empecemos por lo que sucedió el día de ayer. ¿Quién ganó y quién perdió en su opinión? Bueno, yo creo que obviamente perdió, yo diría que en primer lugar, perdió ese sector que rompió con la oposición, llamémosle así, más convencional, y que se presentó como una alternativa al voto de oposición. Uh-huh. Una de las cosas que cuando comenzaron estas divisiones y se montó la llamada mesita, se decía, bueno, que era también un sector de la oposición muy importante y que la oposición no la representaban únicamente sí. Bueno, los que estaban en el G4, por decirlo de alguna manera. Y que, bueno, ellos iban a demostrar cómo efectivamente podían canalizar ese voto de oposición. No fue así. La realidad es que eso no fue así. Es decir, serán sectores que se quieren llamar de oposición, eso yo no se lo quito, pero evidentemente no motivan al voto de la oposición, o no tienen la confianza del sector de oposición. Y eso lo digo simplemente porque yo sí creo que tiene que haber una recomposición de los sectores representativos de la oposición al país y entender que estas divisiones no ayudan absolutamente para nada, que estas divisiones lo que hacen es que dificultan mucho más la salida del país. Claro. Estas divisiones complican mucho más canalizar el voto que quiere cambios en el país. Padre Virtuoso, pero usted dice que en primer lugar este sector que se llama opositor, que rompe con la oposición convencional, sale perdiendo. ¿Quién más pierde en segundo lugar? Pierde en segundo lugar no sé si es en segundo o en primero, pero, sí, bueno. pero efectivamente ya pierde el gobierno. Es decir, el gobierno con esta abstención perdió algo fundamental, y era que le quería vender al mundo y le quería vender a los venezolanos que efectivamente íbamos a tener un proceso electoral o una asamblea nacional que era fruto del respaldo de la población a través de las elecciones. El gobierno obtiene efectivamente una asamblea nacional con el voto mayor, con la representación mayoritaria del PSV, es verdad, pero a todas luces vistas sin movilizar el resto de la población venezolana, o con al menos el desentendimiento, el rechazo expreso de algunos, de la gran mayoría de la población. Es una asamblea nacional que se elige con el, vamos a tomar la cifra que está dando la del CNE, que se elige con un 30%. No nos vamos a poner a discutir ahora si fue con el 25, el 21 o el 28, pero que se elige con una participación mínima, en donde la mayoría de esa participación es de miembros de la mayoría abrumadora de quienes participan en esa elección es del PSUV. Entonces, ¿qué tienes tú? Una asamblea nacional elegida con un porcentaje muy pequeño de la población, que además está concentrado en el apoyo a un sector político. Ajá, ¿esto en qué escenario nos coloca? ¿Esto en qué escenario nos coloca, esa asamblea en esos términos? En un escenario en donde se cierran, el gran problema para mí es que tenemos cerradas las posibilidades de lograr amplios consensos y de una representación política que efectivamente representa a la mayoría de la población. Claro.
Nosotros ahora tenemos una Asamblea Nacional, bueno, que representa a un sector que, como se puede ver en las elecciones, minoritario del país. Eso es lo que vamos a tener, una Asamblea que representa fundamentalmente una fuerza política del país. A un sector minoritario del país que sería el PSV. El sector minoritario del país que es el PSV. Efectivamente organizado, tan organizado que logra efectivamente controlar la Asamblea. Pero es un sector minoritario del país. Padre Virtuoso, pero no sé, a ver, usted, ¿qué lectura hace de la abstención? Porque también decir que todo el que no votó ayer es porque está alineado con la propuesta de diputado Juan Guaidó, por ejemplo, es un poquito alado por los cabellos, por eso se lo preguntamos. Yo no he dicho eso, yo utilicé la expresión de un sector mayoritario del país que no se sintió convocado a este proceso. Unos lo hicieron porque no les motivó, otros lo hicieron en rechazo, porque eso también hay que decirlo, unos por rechazo, otros porque no se sintieron motivados, vinculados, animados a participar en eso. Otro porcentaje forma parte de la abstención natural que hay en procesos electorales. Claro. Pero evidentemente el 70% del país no se sintió convocado a ese proceso. Y por distintas razones y por distintas... entonces, eso es lo que digo, que evidentemente, y el gobierno el gobierno de Maduro hizo todo lo posible por movilizar a la partida. Pero parece que no lo logró tal como se lo había planteado. Pero no lo logró. Ajá, ¿qué cree usted que pasó? Que la coacción, todo lo que se dijo que ocurrió no funcionó. Mira, porque la gente está cansada ya, claro. Harta, la gente está cansada, todos estamos hartos de que efectivamente las políticas económicas, las políticas sociales, las búsquedas de alternativas no tengan viabilidad. Entonces la gente simplemente pues está, yo creo, los venezolanos en general estamos en una situación de escepticismo, de apatía, de molestia, de desconfianza. Claro. Y lo que habían dicho las encuestas previamente, las encuestas hablan de un profundo descontento con el gobierno y sus propuestas. Entonces, el gobierno tiene que entender eso. Pero entender lo que significa, porque fíjese, acabamos de hablar con un diputado dirigente del PSV reelecto en este proceso, que dice que en definitiva, o con muchos votos o con pocos, esa es la asamblea. Es decir, pareciera que el problema de la legitimidad no se convierte ahora en un tema que perturbe al PSV. Bueno, ese es un gravísimo error porque es un país ingobernable. Claro. Ese es un gravísimo error porque es un país en donde el descontento se manifiesta. El descontento es como el agua que está retenida en alguna parte. Por algún lado busca salir. Y eso es lo que efectivamente no se quiere entender, que hasta que este país no alcance un nivel de estabilidad, un nivel de expectativa creciente, de mejoría de su situación, evidentemente es un país sometido al conflicto, a la inestabilidad, a los problemas, etc. Se resuelven, conversamos con el padre José Virtuoso, padre Virtuoso, se resuelven los problemas de fondo, es decir, esta asamblea puede realmente empezar a resolver lo que la gente quiere que se le resuelva. Bueno, tal como está compuesta y desde la perspectiva que lo están asumiendo, no, porque efectivamente, como te digo, el gran problema es que representa a un sector minoritario del país, que además, pues, si los diputados los diputados electos piensan, que no importa con cuánto me eligieron, lo importante es que me eligieron, con cuántos votos me eligieron, lo importante es que me eligieron, bueno, simplemente van a pretender
llevar adelante tu proyecto político independientemente del mundo que te rodea. Y eso no augura ninguna posibilidad buena. Ahora, estamos empezando esta semana el proceso de consulta activado por Juan Guaidó, por el sector de la Asamblea Nacional en funciones. ¿Qué perspectivas le ve también de participación? ¿O la gente se va a molestar y ni el 6 ni el 12? Puede ser también. Bueno, puede ser, porque hay un profundo descontento con la gente que ya también lo sabemos, abarca también al liderazgo de oposición. Mira, yo creo que uno de los problemas que tiene la consulta es las dificultades para informar desde el link de cómo hace para participar y emitir tu opinión en la consulta a través de los mecanismos virtuales que hay, bueno, desde las intenciones, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, tiene que ver con bloqueos comunicacionales, debilidades de los partidos, etcétera. Pero ahí hay un problema comunicacional que es importante tener en cuenta. El segundo problema es que, bueno, tampoco a nosotros nos interesa simplemente decir, ahora tenemos mucha gente descontenta con Maduro y con la Asamblea Nacional electa y se expresó por esta vía. Claro. Eso está muy bien. ¿Y eso pero a dónde el problema lleva? es cómo nosotros logramos unir esas dos mitades de país. Claro. Ese para mí el problema ¿Y fundamental. cómo se unen? ¿Cómo se unen esas dos mitades, profesor? Bueno, yo creo que hay que entender que este país necesita dar un vuelco económico, necesita dar un vuelco social, y ahí hacen falta los recursos de toda la sociedad, los recursos del Estado, hace falta las capacidades de todos los venezolanos, hace falta el apoyo internacional, y eso solo lo vamos a conseguir rescatando la institucionalidad y rescatando la democracia como cultura de vida, como sistema de gobierno, y todo eso pues requiere que todos nos movamos un poco de donde estamos. Claro. Y en ese esfuerzo tenemos que caminar. Ahora, rector, y cerramos con esto. ¿Qué pasa con la mesa de diálogo como escenario de diálogo, al menos de un sector? Bueno, yo creo que con esto lo que digo es que quedó bien demostrado que ese empeño en convertirse en el sector alternativo de la oposición no ha funcionado. Que efectivamente los actores que están allí, pues si quieren ser unos actores relevantes y que aporten, tienen que vincularse con aquellos que dicen representar, que dicen claro, que son la oposición, y con sus aliados naturales. Eso de hacer mesa aparte, pues se ve que no ha funcionado. Bueno, complicado el escenario, sin duda de muchos retos para todos. Rector, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, chao. Gracias, que tengan muy buenas tardes. 4:29 minutos, despedimos al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello.